Él me quería saludar, decías, o Saludarte a vos y a y al equipo, y a la gente. Perfecto. Exacto. Perfecto. Dame un minuto, Silvia, que ya vamos. Sí, tranquilo. Bueno, vamos a comenzar el encuentro de hoy. Vamos a invitar al doctor Diego García, que nos está acompañando en el inicio de este encuentro, para saludarnos, saludar a todos los presentes. Diego, si estás ahí conectado. Bueno. Buenas tardes a los que se van sumando. Estamos esperando un minutito para comenzar. Recuerden que hoy es el último encuentro con el seminario con Silvia y luego seguiremos con el último seminario de la capacitación, que es con la profesora Lidia Toranzo sobre evaluación institucional. Diego, ¿estás ahí a mano? Quisiera no tardar mucho porque como Sí, ya. tengo que ir 5 minutos antes, 10 minutos antes. Ya, es que estaba recién en línea y ha salido un segundo, pero... De paso se van llegando más. Bueno, esto justo pasa... Bueno, si quieres comenzar, Silvia, Bueno, hola a todos, a todas. No sé si se acuerdan que ayer cerramos el encuentro con tres afirmaciones que yo les pedí que las tomaran y que trataran de elegir alguna y ver a dónde lo lleva, qué les dispara esas frases y con qué seguirían trabajando esas frases.
La primera era cuando pensamos la escuela como ya constituida, como ya definida, como ya programada, como ya diciendo todo lo que puede ser, la perdemos. La segunda era, en verdad, una y otras es el mismo tono, pero ponen el eje en distintos modos de formulación. La segunda era, si la escuela ya es, lo es en abstracto, separada de lo que la afecta, de las afecciones, lo que puede llegar a ser se angosta. Separada de las afecciones quiere decir que no es capaz de reconfigurarse cuando choca con situaciones inentendibles, y lo que hace es o descartarlo, o diagnosticarlo, o eliminarlo, o intentar normalizarlo. En ese caso, se angosta. Todo lo que puede ser se angosta. Y la tercera era que cuando olvidamos la operación de constitución de lo real, es decir, cuando olvidamos que lo real muta, y muta no quiere decir hacia los lugares que queremos, muta quiere decir que se generan procesos de diferenciación más allá de lo que controlemos, manipulemos, pensemos, imaginemos. Justamente, si es una mutación, podemos acompañarla, podemos activarla. Lo que no podemos es manipularla. Entonces, ahí focalizaríamos la atención solo en el ideal. Si olvidamos la operación de mutación de lo real, quiere decir que nuestra atención está encerrada, secuestrada, atrapada por el ideal. Y el ideal no es bueno, porque el ideal no quiere decir la apuesta, el ideal no quiere decir lo posible, el ideal no quiere decir ni siquiera una posibilidad de crear bifurcaciones hacia modos de vida y que aún no existen. No, el ideal quiere decir o ideología o ilusión. Al ideal nunca le preocupa realizarse, porque si se realizaría el ideal, escuchen esto, si el ideal se realizara, ciencia ficción, ya no sería ideal. ¿Por qué? Porque el ideal es pleno, es puro, implica la totalidad. Y lo real siempre es barroso, es sucio, es fallado, es agrietado. Y justamente por eso puede diferenciarse. El ideal es pleno, el ideal es total, el ideal es puro, el ideal es ilusorio. Si el ideal se realizara, entonces se traicionaría como ideal. Por lo tanto, no es bueno abrazar ideales. Lo que en todo caso puede ser interesante es pensar por dónde perforar modos de existencia que son agobiantes, que son de un exceso de precariedad y que están tomados por rasgos que no permiten a las vidas amplificarse y multiplicarse. Eso se llama politizar. Eso sería la política en los términos no en que la vivimos, sino en los términos más micropolíticos, que implica cómo hacer para vivir de otro modo, de un modo que ni siquiera podemos diseñar. Entonces, cuando olvidamos que lo real muta, simplemente nuestra atención queda secuestrada en el ideal. Yo les decía que tomen alguna de estas frases y que vean cómo pueden seguirlas. Pero lo que me gustaría, ¿lo pudieron hacer? Levanten la mano el que lo pudo hacer. No voy a tomar examen ni lección ni nada de aquí, pero simplemente para saber en qué punto estamos, con qué material podemos encontrarnos, si lo tienen, si no lo tienen. Díganme si pudieron alguno hacer algo con eso. ¿Hay nadie? Este es peor que un alumno de escuela. Ahí levantaron la mano, Ok. No se van a salvar de pensarlo, porque aparte yo no busco perfecciones, yo no quiero que digan cosas correctas. ¿Saben qué? Ni siquiera sé qué sería lo correcto o lo incorrecto. No lo sé, no lo tengo ni idea. Esas son hipótesis. Lo que me gustaría ver es si funcionan. Lo que me gustaría ver es a qué da lugar. Lo que me gustaría ver es si dispara una discusión. No tengo la más pálida idea cómo esto se sigue. Esto no es una pregunta para contestar. Esto no es lo escolar. Lejos de mí lo escolar. A mí me inquieta la escuela en su faz de indeterminación y me aburre soberanamente la escuela en su faz programada, prescripta, clasificatoria y moral. Esa escuela no me interesa. Hace 200 años que la conocemos, no me interesa. No puedo pensar nada que ya está absolutamente pensado. Solo me interesa la escuela en lo indeterminado. Por lo tanto, todo lo que digan va a ser material. Nunca jamás diría que va a estar malo o bueno, porque si dijera eso,
creería en la determinación y no creo en la determinación plena de nada. Pero bueno, dado que todavía estamos muy tomados por lo escolar, muy tomados por el miedo a pensar por nosotros mismos, por nosotras mismas, muy tomadas por la mirada evaluatoria, o sea, muy tomados por lo que cada uno de ustedes hace, que seguramente es evaluar, aunque sea con las mejores intenciones, seguramente también es clasificar y probablemente derivar y muchas otras cosas que les resultarán más interesantes. Pero si tanto temor hay para poder trabajar balbuceando, sin estar tan precavidas por si está bien, si está mal, si no se les ocurre nada con respecto a estas frases porque se escapan de precisiones, es que hay algo ahí que estaría bueno que se piense. Pero vamos a correr un poco de esto, que es una pena, porque se torna un poco aburrido para mí también, cuando les tiro cosas no vuelve. Pero bueno, vamos a dejarlo en suspenso y vamos a mirar una Silvia, película. Sí. Mientras damos un segundito más para que lo piensen, y le damos quería que miremos la película para que justamente lo piensen y tomen nota luego de ver la película que vamos a ver, que es un corto de San Pablo, que he hecho por el Ministerio de Cultura de San Pablo antes de Bolsonaro. Le damos un minutito al director de Educación. Ahora sí. Diego, bienvenido. Dale, Guillermo, ¿cómo estás? Bueno, Silvia, es un gusto conocerte, aunque sea en la virtualidad. Digo, ya tendremos la posibilidad de conocernos en algún momentito. Y bueno, agradecerte que formes parte de este equipo de docentes, de especialistas que está poniendo en valor lo que es la formación de los equipos directivos del nivel superior de la provincia de Entre Ríos, que un poco fue la línea de formación que nosotros definimos acá en términos jurisdiccionales, ¿no? Para nosotros era muy, muy importante en términos políticos pedagógicos poner en tensión esto que tiene que ver con la formación de nuestros equipos directivos y principalmente esas variables que ustedes en cada uno de los especialistas a lo largo del seminario han puesto, me parece, en discusión, en tensión, han visibilizado. Así que bueno, agradecerte por eso y agradecer a todos los equipos que nos acompañan hoy, que ojalá fueran algunos más, pero bueno, la idea un poco queda la clase grabada y un poco la idea era trabajar el sentido de la conformación de los equipos directivos. Este dispositivo, te cuento por ahí, Silvia, estuvo pensado no solamente para rectores, rectoras, sino para que intervinieran vicedirectores, vicedirectoras, secretarios académicos, secretarios administrativos, recuperar un poco el sentido de lo que es el equipo directivo, el equipo de gestión institucional, para que pudieran pensar precisamente también esta problemática como parte de lo común, digo, ¿no? Y no solamente como parte por ahí de pareciera responsabilidades del rector o de la rectora o de los consejos directivos de los institutos de formación docente. Así que bueno, agradezco a cada uno de los rectores, rectoras, secretarios, consejeros académicos que están el día de hoy, en esta tarde también, asistiendo a este encuentro con vos. Así que bueno, no demoro más tu agenda y gracias. Agradecerle a Guillermo que está coordinando todo esto y bueno, dejarlos trabajar que me están esperando en otra reunión, ¿sí? Un abrazo. Buenas tardes. Gracias, Diego. Bueno, hasta luego. Nos vemos. Chao. Adiós. Bueno, entonces ahora vamos a mirar este corto que se llama Mi amigo Nietzsche, y sí me gustaría que cuando lo vayan viendo tengan en la cabeza alguna de estas frases para ver si luego de verlo podemos hablar sobre el corto en la clave que sugeríamos acá, en las 3 frases que dije. Así que cuando quieras, Guillermo, lo miramos. ¿Se puede poner pantalla completa? Lucas, você foi mal em todas as provas até agora. ¿Ahí está completa? Você tem que ler mais. Não, se achicou mais. Tem que aparecer. Tem que treinar, viu? Se você não melhorar a sua leitura, você vai ter que repetir de ano.
autoescola, frente, Salomé. Não vos conformeis com esse mundo. Desnatado, filtro de papel, Oi, mãe. Pai, fala essa. Sei não, rapaz. Acho que é inglês. Deixa eu ver. Essa palavra aqui? Isso aqui é inglês mesmo. Mas aqui dentro tá escrito brasileiro. E aqui fala de super-homem. Pois é, super-homem é estrangeiro mesmo. Aliás, tu não tinha uma prova hoje na escola? Oi, mãe. Na escola, filho? Tu não tinha uma prova hoje na escola? Como é que você foi? Peguei. Tá prova. Não. Mamãe. Calma, filha, já arrumei umas velas. Lucas, Tô aqui, mãe. arruma um papel pra eu acender as outras velas. Eu tô aqui, mãe. Escuta aqui, presta atenção, menino. Se tu reprovar, eu te capo. Entendeu? Obrigada. Obrigada. Nossa, o que tá escrito aqui? Uai, sei não, menino.
É, menino. Vem cá. Esse livro é seu? Era meu. Você tá lendo esse livro, meu filho? Eu tava. Mas eu não consigo nem ler o nome da capa. Nietzsche. Foi ele que escreveu esse livro. É apelido, é? Não, é o nome dele mesmo. Mas esse bando de letra só fala Nietzsche? É, meu filho. É porque esse cara é do Nordeste. Oxi, nunca vi ninguém do Nordeste com nome assim. Não é o Nordeste do Brasil, não. É o Nordeste da Europa. É da Alemanha. Da Alemanha? É. Da seleção de futebol? Isso mesmo, Esse filho. livro fala de futebol? Fala, mas só fala na última página. É, mas você não vai ler agora, não. A última página, não. Você vai começar do início, para você poder entender o livro direitinho, tá bom? Tá joia. Vai. Olha, esse livro é bom, mas é difícil, feito cão, entendeu? Mas você não pode desistir, tá? Não desiste. E se você não entender as palavras, você sai feito um doido pelo mundo perguntando para todo mundo, tá? Para toda a gente, tá bom? Tá. Tchau. Obrigado. Nada. Aos 30 anos, Zaratustra afastou-se da sua pátria. Variaram, porém, os seus sentimentos em uma manhã, erguendo-se com uma aurora. Aurora? Oi, dona. A senhora sabe o que é aurora? Aurora? É a minha vizinha aqui do lado. A aurora é quando o dia nasce assim bem cedinho, sabe? O sol brilhando bonito. Aurora, por isso que é meu nome. Tá bom, obrigada. Zaratustra encontrou de repente um velho de cabelos brancos. E que faz o santo no bosque? Perguntou Zaratustra. Santo quer dizer em latim sanctum, que significa separado. É aquele que é separado dos pecados do mundo. Entendeu? Entendi. Tá, então tá bom, obrigado. Vai com Deus, meu filho. Zaratustra, porém, ao ficar sozinho, falou em seu coração: será possível que este santo esse separado do mundo, ainda não ouviu falar que Deus está morto? Deus está morto? Mãe, Deus está morto? Senhor, meu Deus, Deus de poder, liberta, Pai. Liberta a mente dessa criança de toda escuridão, de todo mundanismo. Liberta, meu Pai, liberta esse teu filho. Aleluia, aleluia, aleluia. Onde é que você aprendeu tanta besteira, menina? Eu ouvi. Viu de quê? Um amigo meu. Que amigo é esse? De onde ele é? Que é a mãe dele? Eu não sei. Só sei que o nome dele é Nietzsche. Nietzsche? Que nome é esse, menino? Onde é que ele mora? Onde ele mora? Eu não sei. Só sei que ele também é no Nordeste. Ai, pronto. Agora piorou. Porque você arranjou um jeito que eu do Nordeste e fica na sua cabeça de besteira. Aqui. Nunca mais quero você perto desse menino. Entendeu? Meu ar livre sopra através das paredes, penetrando nas prisões e nos espíritos presos. E o grande meu dia será quando o homem estiver no meio do caminho, entre o animal e o super-homem. Porque será o caminho para uma nova manhã, o caminho para o super-homem. Parabéns, Lucas, parabéns mesmo. Suas notas melhoraram em todas as avaliações. Avaliar é criar, professor. Sem avaliação, a existência seria oca. Seria. Você já terminou de ler aquele livro? Já, 3 vezes.
é porque é um livro difícil, né? Um pouco. Mas as coisas que parecem difíceis dá mais moral. E se for difícil, raro, libertar das misérias, tem que santificar. Ô, Lucas, o que você quer ser quando crescer, hein? Um super-homem. Pois é, ele ficou doido. Sim, mas as notas dele melhoraram em tudo, hein? É, mas olha pra ele. Eu quero falar de superação, ser super-homem. Vocês querem voltar a ser animais ou vocês querem ficar acima do homem? Ser super-homem. Super-homem, 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 Ele não é mais um leão, ele é uma dinamite. Liga pra mãe dele. super-homem, super-homem, super-homem. Mãe, cadê meu livro? A professora me ligou e me falou sobre esse livro. Eu mandei jogar lá no lixão. Filho, aquele livro era do cão, não era? Ele já deu tanto problema pra gente, não é verdade? Ó, vem cá. Olha só. Eu fiz isso por você. Não fica bravo comigo. Me desculpa, tá bom? Eu não fiz por mal. Fiz por você. Tudo bem? Me desculpa. Mãe, tudo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Lucas. Escuta, que eu quero ouvir. Levante. Escuta-me também com os teus olhos. E quando chegares a acordar, acordado ficarás eternamente. A ver, podemos cerrar Ahí está. Bueno, a ver, primero así más libremente, ¿qué les pareció? ¿Qué les pasó cuando vieron esta película? Después ya vamos a tratar de analizarla desde la perspectiva de los que les decía, de las 3 frases que les decía, pero primero me gustaría así escucharlos, ¿qué le pasó cuando las vieron? O sea, voy a decirles una cosa que una vez me dijo un profesor de teatro. No me digas me gusta, no me digas no me gusta. Ni me digas interesante o no interesante. Decime qué te pasó con eso. Bueno, es la pregunta que ahora les vuelco a ustedes. ¿Qué les pasó al ver esta peli? Si pueden ponerse las cámaras, los escucho. Karina. No, me parece que querías decir. Bueno, ¿qué les pasó cuando la vieron? Ay, Dios mío. Estela, ¿querés arrancar? Hola. Hola. ¿Cómo les va? Hola, Silvia. Hola, el colega. Bueno, a mí me parece que, a mí en particular me interpeló mucho sobre qué estamos formando en la escuela, ¿no? Desde dónde estamos pensando la formación en la escuela y la formación docente, ¿no? ¿Para qué los estamos formando? Ayer cuando vos planteabas estas 3 citas, se me venía a la mente una escena de una practicante en una escuela de primer grado cuando se encuentra con 2 nenitas desnutridas y desbordadas, no por la realidad, porque las nenas no podían conectarse con lo que ella intentaba transmitir y se azotaban la cabeza contra la pared, y la profesora de práctica
muy angustiada, me decía, yo nunca vi esto, no sé cómo trabajar o cómo abordar esto desde la práctica porque supera los encuadres teóricos que nosotros tenemos de esa realidad. Entonces esto que mostraban las imágenes me hacía pensar en eso, ¿no? En lo que por ahí nosotros pensamos como docentes, en lo que proyectamos formar y en lo que la realidad necesita, ¿no? En lo que por ahí realmente atraviesa o lo que realmente, ¿no? Conmueve, que no tiene que ver por ahí con lo que el dispositivo escolar espera o lo que el dispositivo escolar proyecta en el otro. Se me cruzaban estas escenas, se me cruzaban las nenitas estas en esta situación, la profesora desbordada, y nosotros acá pensando en un docente crítico, ¿no? O el perfil de docente que esperamos formar, que quizás no tiene nada que ver con el que esos niños necesitan para poder resignificar el mundo, o para poder conectarse con el mundo de otra manera. A mí me pasó eso con la película, con la escena que proyectaron. ¿Alguien más quiere decir algo? Así después, a ver, Ayelén. Después retomamos lo que dice Estel, después retomamos todos los comentarios. Me gustaría escuchar todos juntos y después los retomamos. Ayelén. Ay, no se escucha. A ver, ahora. Ahora estás muteada, me parece. ¿Vos la ves, Guille? No, yo no la veo a Ayelén, pero creo que ayer le pasaba lo mismo, creo que era algo del micrófono, el volumen. Hasta que ella pueda... Ahí estás. A ver, Ayelén, ¿querés probar ahora? Estás muteada, ¿eh? Sí. Ahora sí. Sí. Bueno, decía que yo anoté algunas cosas a medida que, en cuanto terminó el video. Por ejemplo, esto de qué miedo que da lo diferente, y más si moviliza a otros, en el sentido de que cuando Lucas empieza como a arengar a los demás a que también cambien, qué pánico que le entró a esa gente, por favor, qué cosa más fea. Después, también anoté qué hubiese pasado si la maestra de verdad escuchaba a Lucas, intentaba comprender lo que le decía con la palabra superhombre en vez de quedarse con un estereotipo, con un prejuicio, con una idea de lo que por ahí estudió de Nietzsche o no estudió y le dijeron de pasillo. Otra cosa que anoté es la realidad inexorablemente muta, no es estática. Lucas mutó y qué lástima que tuvo un lugar tan estrecho para desarrollar su mutación, entre comillas, digamos. Qué poco espacio le damos a que eso se pueda desarrollar, a que fermente, a que crezca. Qué pocos adultos que miren sin prejuicio a ese joven. ¿Y cuánto de esto hay? Lamentablemente en nuestros sistemas educativos, y enlazando un poquito con las frases que vos tiraste ayer, a mí me pasó lo mismo. La escuela cuando está estática, vos hoy dijiste, me muero de aburrimiento. Siento exactamente lo mismo en un montón de situaciones, y de diálogos, y de cosas que ya están quemadas, y que parece una rocola vieja que sigue, que no podemos salir de ese esquema. Nada. Mira, tomo algunas de las cosas que dijiste y les largo esta pregunta. ¿Qué creen que pasa que la escuela analiza como déficit de escritura y de comprensión lectora a cosas sumamente elementales como las que se le pide seguramente a Lucas que escriba y que lea? ¿Qué creen que pasa que a los ojos de la escuela y con tareas y demandas que son seguramente muy pobres en términos de escritura y de lectura, sin embargo el pibe lee Nietzsche? ¿Por qué no responde a ejercicios absolutamente aplastantes? Y sí a una lectura del nivel de complejidad que tiene Así hablaba Zaratustra. ¿Qué es lo que creen ustedes que es el obstáculo ahí? El sentido de la tarea.
Pero vamos a afinar un poquito más. La escuela cree que leer es decodificar. Es decir, casa, tengo que reconocer, C-A-S-A. La casa es marrón, se me tiene que armar la representación de un sentido que es prácticamente inequívoco, que es el color, que es la casa pintada de ese color, y lo que se me arma en la cabeza se supone que tiene que verificarse en términos idénticos a lo que veo en la realidad. O lo que veo en la realidad tiene que traducirse a una representación que no tenga ningún equívoco. Para la escuela, leer y escribir es descifrar códigos. Pero en verdad, leer es encontrarse con una pregunta que antes de la lectura no me hacía. Leer es encontrarme con una pregunta que antes de ese texto no me hacía. Por lo tanto, leer no es descifrar lo que dice un autor, no tiene ninguna importancia lo que dice un autor, ni el propio autor sabe. Una vez le preguntaron a Beckett qué quería decir esperando a Godot, y Beckett dijo en estos términos: no tengo la más pálida idea, vayan y véanla, yo la escribí, pero no tengo la más puta idea de lo que quiere decir. Beckett. La escuela no puede pensar que la lectura no es pedirle a un pibe qué dijo el autor, cuáles son las ideas principales, cuáles son las ideas secundarias. Eso no es leer, eso es decodificar, eso es descifrar, eso es quedarse pegado a la literalidad y a la comunicación transparente que supuestamente tiene un texto. Entonces, estamos poniendo en cuestión la idea de lectura, pero también estamos poniendo en cuestión la idea de comunicación. La escuela sostiene que la comunicación es transparente. Por lo tanto, si yo le digo a un pibe, sentate, y el pibe no se sienta, hay un problema porque él no está entendiendo la consigna. Entonces hay un déficit de comprensión. Pero resulta que de lo que se trata justamente es de habilitar los equívocos y no de analizar los equívocos como un déficit, como una patología, etcétera, etcétera. Les cuento una cosa personal y ahora vamos a retomar, pero quédense con esto. Leer es encontrarse con preguntas, formularse preguntas que antes de mi vinculación al texto no me hacía. Ergo, lo más interesante es que una escuela, un aula, pregunte, ¿qué onda, chicos, con esto que leímos? ¿Qué les hace pensar? ¿Qué onda? ¿Qué les hace pensar? Porque leer es bifurcar la palabra de un texto. Roland Barthes decía que la lectura es escribible. Quiere decir que mientras yo leo, voy también escribiendo nuevas capas que hacen sentido a partir de eso que se dispara como un recurso de invitación al pensamiento. La lectura es escribible porque nunca es traducida literalmente, sino porque abre a nuevas capas. Yo voy escribiendo en el sentido que voy imaginando, que voy haciendo asociaciones, que voy haciendo vinculaciones, que voy esbozando nuevas ideas y preguntas que no estaban en el texto, pero son disparadas por el texto. Leer es hacerse preguntas que no me hacía antes. Leer es escribir, en el sentido de que sigo produciendo algo como derivas del texto. Leer es bifurcar. Todo lo contrario a lo que hace en general. No digo que todos los maestros y maestras hagan eso, no, digo al punto de vista escolar. Todo lo contrario al punto de vista escolar. Claro, si yo formo alumnos que lean en términos de una decodificación, va a llegar un momento que ni siquiera van a tener el registro de qué le pasa con las cosas, porque esa pregunta no tiene lugar, porque esa pregunta no se trabaja. Entonces llega un momento que uno ya no sabe qué quiere, ya no sabe qué le gusta, qué no le gusta, ya no sabe qué le pasa con algo, y ya no se anima tampoco a desacralizar eso y romperlo y volverlo a armar. Lo que Bertolt Brecht decía, el desmontaje y el montaje.
lo que yo les leí ayer, no sé si lo recuerdan, respecto a Marguerite Duras. Leo un texto y escucho que los pibes agarran una frase del medio, luego una del principio, luego una del final, y con la misma lengua arman otra narrativa. Desmontan y montan. Entonces, esa es la primera cosa por la cual la película nos muestra. Una pedagogía de la interrupción ahí sería interrumpir el punto de vista escolar en relación con la lectura y la escritura, interrumpir el punto de vista escolar en relación al saber y la profesionalización, porque acá fue el cartonero el que evitó que el pibe desistiera de la lectura del libro porque no lo entendía, cuando en verdad no importa entender o no entender. Lo que importa es arrojarse a la tarea de ver qué me pasa con eso, no procurar entender, sino internarse en algo que me lleva a producir imágenes, a producir preguntas, a generar situaciones. El no entendimiento puede ser muy valioso, porque si yo entiendo, quiere decir que puedo reproducir lo que supuestamente me quiso decir un autor. Ya entendí qué, eso que me dijo, pero es que si no se trata de entender, se trata de bifurcar, se trata de que eso que leo haga algo en mí, y se trata de que eso que leo yo pueda hacer algo en la lengua, haciéndola decir más cosas que las que dijo ahí. ¿Me siguen? Hay un relato muy interesante que hace en el diario La Nación, lo pueden buscar, Samantha Schweblin, que es una escritora argentina. Ella relata las aventuras con su abuelo, que era un escultor. Y en un momento del relato cuenta que el abuelo la llevó a ver Esperando a Godot, de Beckett, y le dijo: anotá todas tus impresiones. La piba tenía 11 años y fue tan fuerte el impacto con la obra que no pudo escribir nada. El abuelo la miró, se dio cuenta que ella estaba como en un estado de shock, de impas o de parálisis. No la retó, no le explicó, no le dijo, ok, tranquila, nada de eso. ¿Saben lo que dijo? La vio a la piba así y eso lo puso a trabajar a él. No es que el adulto va y calma, o va y pega, o va y grita, o va y reta, o va y transmite. No, lo puso a trabajar a él. ¿Y qué dijo? Ya sé cómo se puede escribir lo que no se puede escribir. Samantha no podía escribir eso que había visto. Sin embargo, esta cosa que parece paradojal, ya sé cómo se puede escribir lo que no se puede escribir, pero hay una manera de hacer trabajar eso que tal vez no puede ser escrito de manera transparente. ¿Y qué hizo el abuelo? Trajo un poema de Alfonsina Storni, trajo un fragmento de Almafuerte y se puso a leer eso. Y cuando ella escuchó al abuelo leer a Storni y leer Almafuerte, captó que lo que el abuelo estaba haciendo era tomar el espíritu de Beckett en la puesta en escena de Esperando a Godot y mostrar cómo ese espíritu trabaja también en otras narrativas y en otros autores. Y ella, a partir de ahí, sintió que lo que quería hacer en su vida era escribir. Pero, ¿entienden el mecanismo? Sin explicación, sin entendimiento, hay pensamiento. ¿Por qué? Porque hay preguntas que se ponen a trabajar. ¿Cómo escribir lo que no se puede escribir? Buscó libros, podía haber buscado otra cosa, se puso a leerlos. Es decir, se hizo una pregunta que se puso a trabajar, no las preguntas pedorras que se hace en la escuela que nunca las trabaja. Es casi antiético. Se hace cómo formar un ciudadano crítico. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo trabajás? ¿Cómo lo verificás? ¿Cómo encontrás indicadores palpables que no sean clasificados en un Excel? La escuela es antiética y porque se hace preguntas tan abstractas y tan genéricas, le importa 3 cuernos si después eso se tiene que poner a trabajar y cómo. Simplemente retórica, retórica, retórica. No, el abuelo se hizo una pregunta
se sintió y tomó el compromiso de si me hago una pregunta, tengo que encontrar una respuesta. ¿Que la cierre? No. ¿Una respuesta precisa que la comunicación pueda informar? No. ¿Y qué? Trabajar la pregunta, encontrar recursos donde esa pregunta se ponga a trabajar en otros planos, no en el plano de responder literalmente a algo. ¿Entienden lo que intento sugerir? ¿Se entiende? Bueno, todo esto es una pedagogía de la interrupción, porque estamos hablando de leer desplazando el punto de vista escolar, porque estamos hablando de pensar más allá de un saber, porque estamos hablando de un intercambio y de una escucha a partir de la resonancia, no a partir de lo que literalmente alguien dice, en vez de la comunicación. En vez de la comunicación, intercambio y escucha de resonancias, no escucha de literalidades. Como el abuelo de Samantha, que cuando dijo ya sé cómo se escribe lo que no se puede escribir, él se quedó tomado por la resonancia de la piba, no es que dijo, está impactada, entonces me equivoqué, o entonces le voy a contar yo. No, no. Algo le resonó y se desplazó hacia otro territorio para que eso siga bifurcándose y trabajándose. Entonces, intercambio y escucha a partir de las resonancias en vez de comunicación, porque la comunicación siempre procura transparencia en la emisión y correspondencia en la recepción. Pensamiento que siempre es balbuceante, que nunca es certero, pero sin embargo se puede palpar en la formulación de preguntas y de problemas, a diferencia del saber contundente. La docente de la película sabía acerca de lo que se espera de un niño cuando hace una prueba. Y ese saber, justamente, como decíamos acá en una de las frases, angosta la posibilidad de que la escuela pueda... Pierde a la escuela. ¿Qué quiere decir pierde a la escuela? Pierde la posibilidad de que esos encuentros entre cuerpos y en un tiempo den lugar a alguna experiencia que no está prevista y que esa experiencia supone diferencia. Puedo más que lo que podía, sé algo más que lo que sabía, pero sé algo más acerca de qué, de lo que puedo y de lo que podemos. No, sé algo más acerca de tal autor. ¿Qué mierda importa eso? Después te lo olvidás. Lo importante es sé algo más acerca de una potencia de actuar. Sé algo más acerca de mis límites, sé algo más acerca de la potencia colectiva, sé algo más acerca de lo que impide esa potencia. Ese es el saber que sé algo más acerca de cómo vincularme con un problema. Ese es el saber que importa, no el saber de un texto que después se olvida. El texto importa para activar ese burbujeo, no para reproducir los conceptos. Y que vengan mañana y les digan, porque según tal, el pensamiento crítico según tal, según cual, yo se los puedo decir también, si quieren, tengo una maestría, tengo acá una biblioteca enorme, no es por ahí, no es por ahí, es por hacerse más sofisticados, por abusar más la percepción, por hacerse más pillos, por hacerse más inteligentes en el sentido de dar en la tecla con eso que está pidiendo una bifurcación. Yo no puedo decir que forman para el mundo del trabajo, diciéndole a los chicos que tienen que venir vestidos para el mundo del trabajo. El mundo del trabajo es, ¿cómo se dice? Home office. Y va cambiando. Y no hay mundo del trabajo porque no hay más capitalismo industrial. Hay más trabajo informal y desocupados que trabajadores. Entonces, por favor, no repitan más esa frase, a menos que demuestren concretamente en qué están pensando cuando dicen trabajo, porque si me dicen formar para generar cooperativas, ahí sí, o como leía en Instagram, ¿no? Y Grabois en Francia, con un grupo de economía informal que trabajan con desechos y con elementos viejos.
trabajo como producción colectiva, vamos, trabajo como cooperativas agrícolas, vamos, trabajo como maneras de crear formas de reciprocidad en una informalidad económica e intentando que el Estado le reconozca alguna formalidad, vamos, pero trabajo para repetir lo que se repetía cuando se inició la revolución industrial y para que los chicos se vistan como tienen que ir a vestirse en una supuesta oficina que no existe o en una supuesta fábrica que no existe. Eso es más que psicosis, es una disociación y una separación de lo real impresionante. No puedo entender, me gustaría mucho si me lo pueden explicar, cómo hace el sistema educativo para seguir vociferando y maquinando en esta lógica y tener adeptos, como decía Nietzsche, servidores voluntarios, que sigan repitiéndola. Yo quisiera saber cómo hace, porque obviamente alguna eficacia hay para que ciertos discursos se reiteren y para que tenga adeptos, aunque hay mucho agobio, aunque hay mucha, ya sabemos que todo eso también existe, pero si sigue funcionando esta maquinaria es porque alguien lo sostiene. Me gustaría mucho saber. Mi hipótesis, por un lado es un adormecimiento absoluto, pero por el otro lado es el miedo. El miedo tiene una función enorme. Ni me lo pregunto porque tengo miedo de quedarme afuera, ni me lo pregunto porque tengo miedo de que el supervisor me ponga una evaluación horrible en el cuaderno de actuación o en el legajo, ni me lo pregunto porque estoy en una maquinaria gestionista tan terrible que ya no hay tiempo para preguntarse nada. Bueno, me fui, pero no me fui, porque está todo muy absolutamente enlazado. Entonces, ¿qué más? ¿Qué les hace pensar la cuestión de encontrar los libros en el basural? Ahí hay otra idea que interrumpe el punto de vista escolar. Fíjense que encontró 2 libros en el basural, el chiquito. Así hablaba Zaratustra de Nietzsche y El Capital de Marx. ¿Qué les hace pensar esos libros en el basural? ¿Y qué les hace pensar el contraste entre esa realidad y el punto de vista escolar, que solamente diría que un libro está en la biblioteca? ¿No les llama la atención eso? Bueno, ustedes cuando van por la calle miran un basural, yo no. Pero ¿quién sí mira un basural? Además de la gente que hace performance y todo eso, ¿quién sí está atento a los contenedores? Los cartoneros. Perdón, me están siguiendo porque siento que hablo sola. Bueno, los cartoneros. ¿Por qué los cartoneros están atentos a los contenedores y a los desechos? Ahí hay cosas valiosas para ellos. Claro, y no solamente por eso, están tan fuera de la formalización del sistema productivo que solamente la atención hacia aquello que tiramos les permite pensar, por justamente lo que están haciendo también en Francia y en otros lugares, en esa economía informal que solamente es, ¿qué quiere decir que es informal? Que está por fuera de lo formalizado. Ellos encuentran en los desechos, así como Benjamin encontraba en los fragmentos de la historia, en la lógica de la memoria. Pero la memoria no es lo que dice la escuela, ¿eh? La memoria no es acordarse de todo, seríamos Funes el memorioso y estaríamos locos. Vieron Funes el memorioso de Borges. Imagínense si no pudiéramos olvidar nada, sería una locura. El olvido es necesario. ¿Qué es la memoria para la escuela? Recordar la efeméride y que nunca más y olvidar. No, eso no es la memoria.
La memoria para Benjamin está en los fragmentos y en los retazos. ¿Qué quiere decir eso? Benjamin encuentra en las ruinas aquello que fue secuestrado, oprimido, olvidado, y lo recupera. Esa es la memoria, recoger las cosas que fueron suprimidas, que fueron olvidadas por determinadas formas hegemónicas en la historia, que fueron secuestradas, y volverlas no igual que como fueron secuestradas, sino con su espíritu para ver cómo se activan ahora. Podemos decir, desde el punto de vista de la década del 70, que no se trata de la memoria solamente de recordar lo que pasó con los desaparecidos, sino de ver qué se suprimió de esa generación, no para hacer lo mismo ahora, sino para ver cómo ese espíritu emancipador, o ese espíritu libertario, o ese espíritu crítico, toma una forma hoy que le corresponde a esta época, pero una forma que pueda horadar algo del reino único de las cosas, creer que las cosas son solo de una manera. La memoria es eso, es ver cómo recuperamos lo que fue oprimido, lo que fue soslayado, lo que fue secuestrado de alguna manera, y lo retomamos para ver qué forma le damos actualmente. Eso es la memoria, es una actividad la memoria, de reformulación de modos de existencia a partir de una historia que quedó trunca, pero no replicar lo mismo, no recordar en una efemérides. Bueno, eso tiene que ver de alguna manera con que el libro olvidado, El Capital, olvidado, Nietzsche, está en la basura, porque en la basura se lo olvida, en la basura se lo desprecia, en la basura no se lo tiene en cuenta. ¿Qué sería ahí un acto crítico o un acto de memoria? Recuperar eso que la basura despreció para ver qué relación activa puede tomar en el presente. Eso hizo el pibe. El pibe leyó a Nietzsche y ¿qué pregunta se hizo? Mamá, ¿Dios ha muerto? Eso no quiere decir que no creamos más en Dios. Cada uno tiene su relación con Dios y su relación con la religiosidad. Y eso no hay ningún problema con eso. Esa pregunta quiere decir, mamá, todo lo que hay algo que es tanto más fuerte que nosotros, que lo humano, como para aplastarlo. Por eso dice superhombre. Superhombre no es He-Man. Superhombre es la recuperación de una potencia. Vivir lo humano, no asustados ni obedientes, sabiendo también que no tenemos todo el poder, sino que hay otras cosas, la naturaleza, lo colectivo, u otras cosas que son más que yo. Como decía Pessoa, Dios es que yo exista, pero no sea lo único. Que yo exista, pero no sea lo único. Entonces la pregunta que el pibe se hace ¿es posible que yo tenga cierta fuerza con otros y que no esté sometido solamente a una fuerza externa que me diga lo que está bien y lo que está mal? Llámese cura, llámese escuela, llámese lo que fuera. Entonces, esa pregunta, que él la toma de un libro clásico que estaba en la basura, puede tener una actividad en el presente. Bueno, esto es una pedagogía de la interrupción. Más allá del libro de Nietzsche, más allá de la anécdota de la película, más allá de las cuestiones puntuales que hablábamos ayer, que son cuestiones puntuales para que se note, se vea cómo funciona una idea, ¿no? No estamos hablando finalmente de eso. Bueno, ahora sí me gustaría escuchar a ver cómo lo ven, cómo ven todo esto. Hago un pequeño aporte, Silvia. A mí, Dale. Cuando hablaba recién de la pedagogía de interrupción, se me como disparaba en la cabeza la contraria, la pedagogía del insomnio, ¿no? Del insomnio. Claro. ¿Viste la imagen aquella de Gabriel García Márquez en el cuento de
Arcadio Buendía, que comienzan a tener insomnio y por lo tanto olvidarse de las cosas, y para no olvidarse empiezan a ponerle nombre. Yo creo que es un poco lo contrario, por ejemplo, de la interrupción. Lo que hacemos en la escuela, le ponemos nombre a las cosas para todos llamarlas a las mismas cosas de la misma manera. Eso se me cruzaba cuando... Sí, el insomnio, sin embargo, viste, cuando yo alguna vez he tenido no insomnio, pero sí dificultades para dormir, es como que uno está en un estado de convalecencia, y eso puede ser mejor porque las resistencias no están tan altas. Entonces es como que hay cosas que estamos más y los escritores que escriben de noche te dicen también mucho, es como hay una porosidad, hay como un estado de ensoñación, y eso no quiere decir que vayamos a no dormir, pero quiero decir que a mí me parece que está demasiado alta ¿cómo se dice? La guardia muy alta en la escuela, no está muy alta la guardia, hay mucha reactividad, una alta reactividad a todo. Imagínense que para el cartonero, justamente si hubiera tenido la guardia alta, nunca hubiera prestado atención a ese libro y nunca hubiera prestado atención a entrar en diálogo con el pibe y a tirarle al pibe una serie de claves para que el pibe no sea milana y siga aunque no entienda. O sea que acá hay otro concepto importante, que es un concepto de Isabel Stanger, que es una filósofa de la ciencia, que ella dice que prestar atención no es responder a la solicitud de la atención. La docente pide atención, atiendan, eso no es atender. La atención es estar atentos, atentas, a juntar todo lo que la convención nunca diría que podemos juntar. Por ejemplo, que el pibe aprenda a leer porque encontró un libro en la calle. Libro, basural, lectura, es algo que normalmente no juntaríamos. Juntaríamos lectura, maestro, maestra, libro de texto, aula, escuela. Bueno, ella dice, la atención es juntar elementos que no tenemos costumbre de juntar. Y ver qué pasa cuando los juntamos. Ver qué pasa cuando seguimos el itinerario de un pibe que encuentra un libro en el basural. Y seguir ese itinerario, tirando un montón de preguntas y de recursos y de condiciones que puedan darnos la posibilidad de recoger algo que sin eso nunca hubiéramos recogido. Y como decía Yelena, en vez de asustarse frente a lo que el pibe trae, ¿cómo se lo puede aprovechar para multiplicarlo? Para eso hay que liberar la imaginación, a ver qué se me ocurre traer para que el desafío continúe. Entonces, juntando cosas que nunca hubiera juntado. Bueno, esa es la otra idea que tiene la pedagogía de la interrupción, que es justamente la atención orientada a pescar qué cosas puedo juntar que nunca he juntado, pero que al juntarlas tal vez abre una zona de materiales, de información, de burbujeo, de preguntas, de actividad, mucho más interesante porque no está prevista. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es aquello que no preví, lo interesante es aquello que me lleva a seguir en un estado de actividad. Un estado de actividad que no está planificada. Eso es lo interesante. La repetición no es interesante. Como decía, creo que Ayelén, ¿no? Esta cosa de estar repitiendo todo el tiempo. Lo interesante es justamente la diferencia, pero no la diferencia, ella piensa así, yo pienso así, no. La actividad de producir diferenciaciones. A eso me refiero con diferencias, ¿no? Al versito de la diversidad. Como identidades separadas, cada uno de ellos sin atravesar por la diferencia, pero yo respeto. No, la diferencia es algo que implica que todo está en proceso de encontrar un huequito por donde seguir tomando forma, en una forma que no tiene aún. Una forma que no tiene aún. El ejemplo más claro, aunque suene feo, es el del envejecimiento. Es decir, las células cambian, los rostros cambian, las temperaturas cambian, la piel cambia. Bueno, la sociedad se asusta por eso, pero digamos, la diferenciación es eso, es ir asumiendo formas que no estaban antes, pero se supone que esas formas tienen que amplificar
los márgenes vitales, no simplemente debilitar la potencia. Puede haber menos fuerza física, pero puede aumentar la potencia en otros planos. Plano amoroso, plano erótico, plano intelectual, 1000 planos, plano imaginativo, plano creativo. Es decir, bueno, estamos hablando de eso. Preguntas, comentarios, dudas. Si volvemos a las tres cuestiones que charlamos, bueno, me parece que está clarísimo, ¿no? La escuela pensada como ya constituida, se pierde la posibilidad de ir gestionándose, que es lo que vimos claramente en la película. Todo lo que venimos charlando es eso. La escuela simplemente en una retórica abstracta, ¿qué es esto? Función, rol, transmisión, planificación, evaluación, función, rol, transmisión, planificación, evaluación, bla, 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 bla. Esa es la escuela separada de las afecciones. ¿Dónde vemos la afección acá? La vemos en el pibe, por ejemplo, que se encontró con el libro, se chocó, la idea de choque que veíamos ayer, porque no esperaba encontrarlo, porque encontrarlo significó desafiar hábitos familiares y escolares, desafiarse a sí mismo, ir a preguntarle a la vecina, a la otra, atravesar el texto y no entender. Eso es un choque. Eso es un choque. Entonces, ¿qué es una afección? Que el pibe es tomado por algo del mundo y eso cambia su relación con el mundo y con él mismo. Eso es afección, no es, ay, qué lástima, ay, qué alegría. Eso sería pasiones, que son parte de lo humano y que es parte de la cosa. Jamás podríamos oponernos, pero afección es que algo nos toma y nos altera. Bueno, él encuentra ese libro y eso le altera la relación con la lectura, porque antes no leía, con las ideas, porque se hace preguntas que antes no se hacía, con su propia sensibilidad, porque después vuelve y encuentra otro libro y lo vuelve a leer, o sea, ya es sensible a ese tipo de pensamiento. Entonces ahí vemos una afección. ¿Vemos una afección en la maestra? No. ¿Y qué vemos en la maestra? Algo que Spinoza llama pasión triste. Una pasión triste no está mal ni bien, es parte de lo humano, tenemos pasiones tristes y alegres, pero la pasión triste es la más débil, es la más baja. No hay que juzgarla. Todos tenemos pasiones tristes. El problema es cuando tenemos solo pasiones tristes. ¿Cuál es la pasión triste de la maestra? El miedo, como decía Yelén. El miedo a la fuerza del pibe. Entonces, la escuela no está afectada en el sentido de arrojada a laburar a partir de las afecciones, sino que está replegada. Cuando es tocada por algo, se repliega y se asusta. Llama a la madre le tira el libro. Mientras el pibe, frente a lo desconcertante, se mete y hace algo, la maestra, frente a lo desconcertante, se asusta y deriva. ¿Es juzgable la maestra? No, no es juzgable. Es humana y le pasa. Es una pena que la escuela no advierta la consecuencia débil que tiene estar tomada solamente por las pasiones tristes. Las pasiones tristes son el miedo, la envidia, el odio. Todos la tenemos, no son juzgables, pero es muy bajo el margen en la existencia. Entonces, la escuela, como algo abstracto, se asusta si lo que viene no le confirma su abstracción. Y frente al miedo, se repliega y se debilita. Si se debilita, pierde su potencia, pierde su posibilidad de multiplicarse, de diferenciarse. Solamente algo vive si se diferencia. Si no envejecemos, nos morimos. Si envejecemos es porque seguimos vivos. Entonces la escuela se pierde
porque al querer ser siempre igual, se niega a la posibilidad de diferenciarse y de multiplicar sus posibles. ¿Se ve claro esto? Por lo menos hágame una seña, porque realmente si no siento que hablo un cuadradito. Me gustaría que Silvana, Walter, pongan la cámara, así nos podemos ver. No tienen que hablar si no quieren, pero déjenme por lo menos registrar un gesto, algo. ¿Cómo ven esto que estoy diciendo? ¿Lo pescan? ¿Les parece? ¿No les parece? Tenemos 5 minutos nada más, porque yo hoy me tenía que ir un poco antes. Y me gustaría saber si les suena algo, si les toca en algún lado, si les parece que vale la pena probar, pensar algo por ahí. Silvana. Hola Silvia, ¿cómo está? Hola Legas. Sí, tenía la cámara apagada porque fluctúa mucho internet, entonces al apagar la cámara anda un poquito mejor. Está bien. Disculpa. Sí, no, la verdad que lo que venís planteando obviamente que nos interpela, porque bueno, en la línea que venís, de lo que venís diciendo, la escuela nos ha formateado eternamente, ¿no? Desde que existe como escuela, a todos nosotros nos ha formateado y obviamente somos generalmente transmisores de conocimiento y es interesante también repensarnos nosotros, que somos todos docentes y rectores de institutos de formación docente, qué rol importante tenemos a la hora de formar a nuestros estudiantes como futuros docentes en esta mirada diferente, ¿no? de la enseñanza y del aprendizaje, ¿no? Donde no vamos a estar transmitiendo conocimientos que ya están en los libros, como vos lo planteabas ayer, todo lo dado, todo lo ya establecido que siempre fue, y bueno, pensarlo desde un lugar crítico que interpele y que lleve al niño, al adolescente, al joven, al adulto, nuestros mismos estudiantes en formación docente, desde otro lugar, ¿no? Que nos puedan interpelar a nosotros mismos como formadores y también dejar de enseñar cosas que ya están trilladas, ¿no? Y que de alguna vez por todas también nos animemos nosotros, como formadores de formadores, a cambiar la bocha, como dicen los chicos, en el aula, ¿no? Todo tan estructurado, todo tan esquemático, que bueno, está bueno pensarlo desde otro lugar a todo lo que venimos haciendo. Bueno, sí, creo que es por ahí. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, yo tendría 5 minutos más si abrimos un intercambio, pero si no, no, la verdad que ya dije todo lo que tenía que decir. Y esto que dije es para poder hacerlo crecer o para poder movilizarlo un poco, así que para eso necesito que ustedes pongan lo suyo. Si no es el momento, no hay drama, pero entonces lo dejaríamos acá. Andrea, ¿querés decir algo? Buenas tardes Silvia, buenas tardes colegas, ¿qué tal Guillermo? ¿Cómo le va? Bueno, nada, analizando tanto lo de ayer como lo de hoy, y por ahí lo que me quedó como frases de la peli, en un principio dice, no nos conformemos con este mundo, y por ahí escuchando toda la propuesta de la clase de hoy o de este encuentro, me queda eso dando vuelta, no nos podemos conformar con esto, y por ahí de alguna manera es invitar no solo a la transmisión de conocimientos, sino a la construcción
de nuevos docentes. En nuestras manos está justamente la formación docente. Entonces es la formación de los nuevos docentes para este mundo, que por ahí coincido en esto de que la reproducción de un discurso bastante antiguo del mundo del trabajo, preparar para ser ciudadanos críticos, y sí, realmente pensándolo desde este lugar, nos pone a nosotros en el gran desafío como formadores, de futuros formadores, de esa construcción de este nuevo ser y de este nuevo rol docente para este nuevo tiempo, porque por ahí es lo que nos está demandando esta nueva sociedad con esta gran diversidad de lo que hay. Por otro lado, la última frase de la película que personalmente me movilizó bastante y que por ahí intenta justificar muchas veces tanto a la madre como hasta la maestra y demás, que decía, o mejor dicho, que es la que le termina diciendo Lucas a su mamá, cuando ella le pide perdón, él le dice, todo lo que se hace por amor está más allá del bien y del mal. Eso lo dice Nietzsche. Exacto. Entonces él toma estas palabras, pero es como que también, no solo él reproduce, sino que internaliza, sabe cuándo usar la frase, cómo, de qué manera y en qué momento. Por ahí eso, muchas veces nosotros en el consentimiento a veces decimos, bueno, pero pobre, o no sé qué, nos asustamos un poco, decimos, bueno, está todo bien, lo dejamos pasar, y por ahí a veces me asusta el paradigma del laissez-faire, el dejar pasar y el dejar hacer. Me parece que tenemos que hacer lo que sea, desde la pregunta, desde la interrupción, desde esta postura de hacer, de animarnos, de revolucionar. No, solo eso, y bueno, agradecerle por su tiempo, Silvia, ha sido muy rico. No, por favor. Bueno, bueno, si no hay nadie más, lo dejamos acá y... Perfecto, perfecto, Bueno. Silvia. Bueno. Me uno al agradecimiento que hacía hoy Diego García y los colegas recién de tu presencia en esta formación. Nos quedan estos espacios que ojalá nos ayuden a disparar estos pensamientos, estas nuevas respuestas, y con el resto de los colegas, el próximo jueves, 19 horas, iniciaremos el último seminario de la capacitación con la profesora Lilia Toranzo. Silvia, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.